Jesús viniera hoy, ¿qué cuenta le irías a dar? Si viniera hoy por su pueblo y tú preparado no estás. Si sigues viviendo así, ajeno a su voluntad, tu llorar va a ser en vano. Si Él viene y tú listo no estás. Búscale ahora que hay tiempo. No desperdicies tu tiempo, que mañana tarde será. Muy buenas noches, tengan todos ustedes, estimados televidentes. Como siempre, una alegría reencontrarnos. Y bueno, a pesar de que estamos terminando octubre, tuvimos que poner una camperita porque estaba más frío de lo que uno podía esperar. Pero bueno, damos gracias a Dios por la vida, que podemos estar comunicándonos, que podemos estar alegrándonos un nuevo día más que Dios nos ha dado para disfrutar, para vivir y para desarrollar todo nuestro potencial, desarrollar nuestras relaciones, seguir trabajando en nuestro matrimonio, en nuestras amistades, en nuestro trabajo, en el lugar donde el Señor nos ha puesto. Este es Hacia la Meta, del programa de la Iglesia Bautista de Florida, que se encuentra cita en Ituzaingó 568, y cada viernes a las 20 horas tenemos este ratito para compartir con ustedes algunas canciones que hablan de Dios, de su amor, de sus atributos, de sus maravillas, y también un momento con la palabra de Dios, ¿verdad? Que esa palabra siempre nos trae un consejo, nos trae un desafío para vivir mejor. La palabra de Dios es palabra de vida para vivir mejor. Así que le damos la bienvenida. Queremos, como siempre, invitarles que se animen a enviarnos mensajes por el 099, va a aparecer ahí abajo ahora en unos minutos, 370-187. Siempre nos gusta saber de ustedes, de los que están mirando, y bueno, también pueden allí poner motivos de oración, ¿verdad? Continuamente tenemos necesidades, continuamente hay situaciones que nos superan y bueno, podemos clamar a Dios y Él siempre es fiel, oye nuestras oraciones y contesta. Entonces, el tema es creer, el tema es también humillarnos para pedir, ¿verdad? Nos cuesta a veces pedir, pero bueno, Dios, Él es amor, Él es misericordia y Él es poder. Él es poder para mover todas las cosas, para favorecer a aquellos que creen en Él y que le siguen. Por eso les animamos a no tener vergüenza, a mandar a través de los mensajes solicitudes de oración, que nosotros con mucho gusto estaremos orando en favor de cada uno de ustedes. Hoy, como cada semana, ¿verdad? Corresponde que les invitemos para el domingo a las 19 horas. Tenemos culto presencial de 1 hora con todo el protocolo sanitario, ¿verdad? Hay que llevar tapabocas, allí tenemos alfombra sanitaria, en fin, alcohol en gel, mantener el distanciamiento y 1 hora como plazo máximo que tenemos para estar allí. Pero de todas maneras, ¿verdad? Siempre es un tiempo de mucha bendición, de mucha edificación, donde salimos renovados y fortalecidos por la presencia del Espíritu de Dios, por la presencia de Dios en ese lugar y por su manifestación. Así que cordialmente les invitamos a participar y también ahora les invitamos a escuchar un tema musical.
nuestros ojos trae tu luz. Muestra esos ojos hoy brillando como fuego y su rostro como el sol resplandeciendo, la belleza incomparable de Jesús, el digno Dios. Muestra esa voz que como estruendo hoy resuena y la santidad que es su vestimenta, la temible hermosura de Jesús, el digno Danos Dios un entendimiento vivo de Jesús, de la riqueza de su gloria y la cruz. Ilumina nuestros ojos, trae tu luz. Danos Dios un entendimiento vivo de Jesús, de la riqueza de su gloria y la cruz. Ilumina nuestros ojos, trae tu luz. Muestra esos ojos hoy brillando como fuego y su rostro como el sol resplandeciendo, la belleza incomparable de Jesús, el digno
abrir sus Biblias en Segunda de Crónicas, capítulo 20, en el Antiguo Testamento, ¿verdad? El libro de Crónicas, todos estos libros de Reyes, Crónicas, Samuel, hablan la historia, ¿verdad?, de un periodo importante en la historia de Israel, donde sucedieron una cantidad de reyes, una veintena de reyes en cada uno de los reinos, en el reino del sur, en el reino del norte. Aquí vamos a estar mirando al rey Josafat, que le tocó empezar a reinar en el año 872 antes de Cristo. Él reinó durante 25 años y su padre fue bastante creyente, podríamos decir, y él también. Y hay un relato muy lindo que es largo, capítulo 20, son desde el 1 al 30. Así que les animo a abrir su Biblia y, si no, a escuchar con atención el relato, la historia. Yo quería dividirlo, partirlo, pero capaz que era peor, entonces voy a leerlo completo. Dice así: pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat, diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y he aquí que están en Hasezón Tamar, que es en Gadi. Entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová. Y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo, y dijo: Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo: si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese. He aquí, ellos nos dan el pago viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Oh Dios nuestro, no lo juzgarás tú, porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. Y todo Judá estaba en pie delante de Jehová con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Y estaba allí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. Y dijo: oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos. He aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo, antes del desierto de Jeruel. No habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos, y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis, salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Dios. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo:
Oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros, creed a sus profetas y seréis prosperados. Y ha habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen, glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Porque los hijos de Amón y Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos. Y cuando hubieron acabado con los del monte de Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. Y luego que vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud, y aquí yacían ellos en tierra, muertos, pues ninguno había escapado. Viniendo entonces Josafat y su pueblo a despojarlos, hallaron entre los cadáveres muchas riquezas, así vestidos como alhajas preciosas que tomaron para sí, tantos que no los podían llevar. 3 días estuvieron recogiendo el botín, porque era mucho. Y al 4.º día se juntaron en el valle de Beraca, porque allí bendijeron a Jehová, y por esto llamaron el nombre de aquel paraje el valle de Beraca hasta hoy. Y todo Judá y los de Jerusalén y Josafat, a la cabeza de ellos, volvieron para regresar a Jerusalén gozosos, porque Jehová les había dado gozo librándolos de sus enemigos. Y vinieron a Jerusalén con salterios, arpas y trompetas a la casa de Jehová. Y el pavor de Dios cayó sobre todos los reinos de aquella tierra, cuando oyeron que Jehová había peleado contra los enemigos de Israel. Y el reino de Josafat tuvo paz, porque su Dios le dio paz por todas partes. Hasta ahí, oremos. Padre, queremos darte gracias por tu palabra. Queremos rogarte que en esta noche hables a nuestros corazones, a nuestras mentes, a nuestras vidas, conforme a tu plan, de acuerdo al propósito con el cual vos nos pusiste aquí en esta tierra. Te rogamos, Señor, que abras nuestro entendimiento para recibir de buena gana tu mensaje. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, es un pasaje precioso, espectacular, que nos fortalece la fe, que nos anima a orar por lo imposible, porque realmente era una situación desesperante para Josafat. Se unieron, no sabemos cuál fue el motivo. Estos 3 enemigos se aliaron para luchar en contra del rey Josafat. Y es sumamente didáctica la manera como este rey reacciona en esta situación. Por eso se me ocurre que es muy importante para todos los creyentes tomar este ejemplo de cómo un hombre, un rey, un hombre importante, imagínense ustedes, tiene la sabiduría, el discernimiento para darse cuenta cuando venía una situación muy complicada, y sobre todo la fe para acudir a aquel que todo lo puede. Unos 3 capítulos antes, en el capítulo 17, entre los versículos 14 y 19, la Biblia nos enseña que tenía un ejército de 1.160.000 hombres. Era bastante grande el ejército que tenían. Sin embargo, no dice el número de los enemigos, pero parece que eran más, o que eran muchos más. Y por eso el temor de Josafat. Pero sea como sea, él no atinó a confiar en los hombres, en su ejército, sino que primero buscó a Dios. Y esta es la primera enseñanza que nos deja el pasaje. Cuando muchas veces nosotros, ante una problemática que nos supera, sabemos que Dios está, sabemos que Dios puede, pero buscamos solucionarnos con nuestras fuerzas, con nuestros recursos, con nuestra inteligencia, o quizá con la ayuda de otras personas que son como nosotros, por otra parte, ¿no? Y allá, cuando ya no vemos que por ningún lado sale, recién ahí acudimos a Dios. Recién ahí decimos, bueno, si no se puede curar, si no puede, si todo esto, bueno, vamos a buscar a Dios a ver si Él puede. Pero vimos que Josafat, inmediatamente, el versículo 3 dice, entonces él tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno en todo Judá. A veces es el tema acá dice humilló. A veces el tema de nosotros es el orgullo,
somos muy orgullosos para pedir o para reconocer que necesitamos ayuda. Josafat, a pesar de que él tenía el poder, él era el rey usualmente está en un lugar alto, está en un lugar por encima de todos los demás y lamentablemente muchas veces tiene una actitud más bien altiva que humilde. Sin embargo, no fue el caso de Josafat. Él humilló su rostro para buscar a Dios y pidió al pueblo que hiciera ayuno como una demostración del compromiso y del anhelo o de la desesperación con que estaban orando y pidiendo a Dios, con que iban a clamar por la salvación literal que ellos necesitaban en ese momento, ¿no? Y dice el 4 que vinieron a pedir socorro a Jehová de todas las ciudades, se unieron para buscar a Dios. Y es sumamente interesante, yo no voy a entrar tan detalladamente, todo lo que cómo Josafat reclama las promesas divinas. Él empieza orando diciendo: Señor, vos nos trajiste aquí, vos echaste los pobladores y nos diste esta tierra, la tierra prometida. Vos, por vos estamos aquí, y de alguna manera para vos estamos aquí. Y cuando hicimos templo, prometiste que ibas a oír nuestra oración y que ibas a contestar nuestra oración. Entonces, hermano, la Biblia, yo no las he contado, dice que tiene más de 7.000 promesas para los que creen, son unas cuantas, 7.000, casi diría para todo, y son nuestras. Esas promesas están para que nosotros nos apropiemos de ellas, creamos en ellas y las reclamemos en oración cuando la necesidad así lo amerita. Y la necesidad es, diría yo, todos los días, porque en realidad todos los días tenemos situaciones. Es verdad, hay momentos que hay crisis más graves que no son las habituales, pero todos los días necesitamos la ayuda y la dirección de Dios para no errar, para no desviarnos. En este caso específico, Josafat reclama esa palabra y esa promesa de Dios en el versículo 9, dice: si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, pestilencia o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Vean que dice por espada, por pestilencia, por hambre, todas las cosas que al hombre le aquejan. El hambre, estamos continuamente trabajando, buscando el recurso para poder comer. La pestilencia, estamos en medio de una pandemia. La espada, a pesar de todos los pesares, a pesar de que estamos en el siglo XXI, la guerra sigue siendo algo común, la violencia sigue siendo algo común en todas partes del planeta. Lamentablemente, todas estas cosas nos han acompañado y acompañan a la naturaleza humana. Por eso siempre nuestra necesidad de Dios es evidente, es clara, y por eso, al igual que hizo Josafat, necesitamos reconocer nuestra necesidad de su ayuda. Entonces, el versículo 12 está buenísimo porque dice: mirá, porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer. A nosotros no nos gusta admitir que no sabemos qué hacer. A nosotros no nos gusta admitir que no podemos enfrentar al enemigo o el problema que me está en este momento acuciando. Pero la verdad es lo que tenemos que hacer, ser honestos con nosotros y ser honestos con Dios. No, la multitud que venía en este caso era tan grande que no podía, ese 1.160.000 hombres que tenía Josafat, no podía enfrentarla. Iban a ser derrotados, iban a ser muertos. Entonces busca a Dios, dice: no sabemos qué vamos a hacer. Y por eso a ti volvemos nuestros ojos, por eso te buscamos. Y cuando nosotros le decimos: Dios, yo estoy superado en esta situación, no sé cuál es la salida ni qué voy a hacer. Y ahí es que nosotros estamos reconociendo nuestra necesidad de Dios y también que creemos que Dios tiene el poder
para solucionar ese tema. Entonces, estamos ejercitando nuestra fe, estamos mostrando nuestra fe en obras. No estamos diciendo yo tengo fe en Dios, yo creo en Dios, no, estoy creyendo que Dios puede. Si yo no creyera que Dios puede, no le pido nada. Y ese es el problema de algunos cristianos, que les da como que vergüenza o que dicen, no sé si pedir así, así. Dios todo lo puede, la palabra lo dice en muchísimos lugares, Él es omnipotente. Entonces se humilló Josafat, admitió su necesidad, admitió que él no podía, que su ejército no podía, que además no tenían ninguna estrategia, no tenían ni siquiera tiempo para diseñar nada porque ya se le venían arriba y por eso le buscaban. Y observen que la Biblia dice que le buscaban con sus niños, con sus mujeres y sus hijos. Estaba todo el pueblo allí, porque era un problema de todos, era la vida de todos. Desde el 14 al 19 vemos la respuesta de Dios. Dice que vino el Espíritu de Jehová sobre un profeta y dijo, no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Dios siempre viene a echar fuera nuestros temores, a liberarnos del temor. Dios siempre viene en nuestro auxilio en cualquier situación, especialmente lo notamos en las situaciones que nosotros sabemos que son imposibles, que las podamos resolver por nosotros mismos, ¿no? Entonces, Dios se manifiesta a través de este profeta y habla con mucha claridad. Y no solo le dice, no temas. Ustedes van a ver en la Biblia que en muchísimas partes de la Biblia, muchísimos acontecimientos que suceden, Dios se presenta, ya sea a través de un ángel, en fin, de diferentes formas, para decirle a sus hijos, no temas, cree solamente, no temas, espera en Dios, quédate quieto y ved la salvación que Dios les va a dar. Y aquí, en este caso, Dios le da varias instrucciones. Dice, bueno, mañana van a bajar contra ellos. He aquí que ellos van a subir por la cuesta de Cis y los hallaréis junto al arroyo. No habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos y estad quietos y ved la salvación que Jehová les hará. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos porque Jehová estará con vosotros. Josafat se humilló, clamó a Dios, buscó a Dios por su ayuda y Dios vino en su ayuda. Y Dios le dice, tranquilo muchachos, está todo bajo control. Ustedes no van a tener que hacer nada, pero en realidad sí hay que hacer algo. Es tener fe, es creer en lo que Dios dice, porque esa multitud de esos 3 ejércitos enemigos estaban allí al frente, no era una visión. Estaban allí, eran de carne y hueso y venían a matarlos. Entonces, Dios dijo, tranquilo, esta es mi batalla, yo me encargo de ella. Ustedes solamente tienen que, dice, paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Pero ese estad quietos es lo que Dios espera, que durante ese tiempo nosotros mostremos nuestra fe. Nosotros mostremos. Dice el 18, entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Y se levantaron los levitas para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Ellos creyeron lo que Dios les habló a través del profeta, que Dios le daría la victoria, porque la batalla era de Dios y sabemos que contra Dios nadie puede. Así que Dios se iba a hacer cargo de todo ese gran ejército o esos 3 grandes ejércitos enemigos que iban a atacarlos al otro día. Termina el relato diciendo que cuando se levantaron por la mañana, salieron y Josafat, estando de pie, dijo, oídme Judá y moradores de Jerusalén. Creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. No les dijo, ajúntense en los cinturones, agarren las espadas, las armas para ir a pelear, alíñense de una manera estratégica. Les dijo, tengan fe, crean que Dios es y que Dios
hará. Y habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y el versículo 22 es muy importante, muy aleccionador. Dice: y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, en el momento que nosotros adoramos con todo nuestro corazón a Dios, dice: Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Cuando ponemos nuestra fe en Dios, y no solo decimos que lo ponemos, pero vivimos esa fe, y damos gracias a Dios por adelantado, y damos la gloria a Dios a través de la alabanza y la adoración, la maquinaria divina comienza a desarrollar su tarea en favor de su pueblo. En este caso, logró una confusión que es inexplicable, humanamente hablando, entre estos tres ejércitos, que se desarrolló de tal manera que terminó con la muerte de todos los enemigos. Y seguimos leyendo y vemos que cuando ellos vieron que estaba toda la multitud, estaban todos simplemente muertos. Nadie tuvo que pelear, tal como Dios le había dicho. Y hay un versículo 24 donde dice: y aquí yacían ellos en la tierra, muertos, pues ninguno había escapado. Dios hace las cosas de una sola forma, de una manera perfecta. Ni uno había escapado. Si ustedes fueran a Éxodo 14, 28, en el relato del cruce del Mar Rojo, verán que cuando los egipcios pasan detrás, el ejército egipcio pasa detrás del pueblo de Israel para atraparlos, Dios hace que las aguas vuelvan a su cauce normal y todo el ejército de Faraón murió. Y el 14:28 dice: y no quedó de ellos ni siquiera uno. ¿Por qué? Porque Dios hace la obra completa. Viniendo, el 25 dice: viniendo entonces Josafat y su pueblo a despojarlos, hallaron entre los cadáveres muchas riquezas, así vestidos como alhajas preciosas que tomaron para sí, tantos que no lo podían llevar. 3 días estuvieron recogiendo el botín, porque era mucho. Y el 4º día se juntaron en el valle de Beraca, porque allí bendijeron a Jehová, y por esto llamaron el nombre de aquel paraje el valle de Beraca hasta hoy. Y todo Judá, Beraca significa bendición, y todo Judá y los de Jerusalén y Josafat a la cabeza, volvieron para regresar a Jerusalén gozosos, porque Dios les había dado gozo librándolo de sus enemigos. Y vinieron a Jerusalén con salterios, arpas y trompetas a la casa de Jehová. Y el pavor de Dios cayó sobre todos los reinos de aquella tierra cuando oyeron que Jehová había peleado contra los enemigos de Israel. El último versículo, el versículo 30, dice así: y el reino de Josafat tuvo paz, porque su Dios le dio paz por todas partes. Los hijos de Dios hemos sido elegidos para ser parte de su pueblo y para disfrutar de esa paz que solamente Dios puede darnos. Así que Josafat no solo obtuvo la victoria, el respaldo divino ante tan grande multitud de enemigos, sino se corrió entre las naciones, dice, el pavor de Dios, que Israel era intocable porque Dios le cuidaba, Dios le protegía, así que su reino pudo dedicarse, ¿verdad?, a la producción y a una cantidad de cosas. En aquella época había que estar siempre peleando o preparándose para la pelea. Y por último dice que tuvo paz, lo que para aquella época era todo un misterio, llegar a tener paz. Pero para nosotros hoy, muchas veces, la paz es el don más importante. Vivir con paz, vivir en armonía, entender la reconciliación que Dios hace con nosotros, o que nosotros hacemos con Dios, trae paz a nuestra vida y a nuestro corazón. Así que cuando estamos en problemas, cuando estamos en luchas, en pruebas, en serios conflictos, tenemos esa gran herramienta que es la oración. Tenemos la gran oportunidad de sorprendernos o de dejarnos de sorprender por el poder de Dios, porque para Dios nada es difícil, nada es imposible, dice su palabra. Él puede todas las cosas. Así que, hermano, hermana, televidente,
te animo a acercarte a Dios de todo corazón. Te animo a releer este capítulo de 2 de Crónicas 20 muchas veces, porque hay mucha carne para alimentarnos, porque hay mucha enseñanza, ¿tá? Y también porque nos anima en tiempos difíciles, en tiempos donde son todas malas noticias, podemos ver que Dios no está ausente. Todo lo contrario, Dios está tan presente como siempre, y como siempre, con sus oídos bien atentos a nuestra oración. Terminamos orando. Padre, queremos darte gracias por tu palabra y yo quiero rogarte por cada uno de los televidentes que ha escuchado este mensaje, para que verdaderamente, Señor, vos aumentes su fe, aumentes su sabiduría, aumentes sus anhelos, su deseo de acercarse más y más a ti, Señor. Que podamos, oh Dios mío, creer, Señor, en tu poder, en tus maravillas, que podamos, Señor, acercarnos de todo corazón y darte un lugar preferencial en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Es una alegría darle la bienvenida a un tiempo más de culto en la presencia de nuestro Señor. Espíritu Santo, bienvenido.
y puedo ver a través de las paredes. Y yo soy Spider-Man, el hombre araña, y te atraparé con mi telaraña. Peter, ¿hay héroes en la Biblia? Claro que sí, estos son de verdad. Escuchen, Sansón era un gigante, así. Tenía unos brazotes, así. Y cuando filisteos vinieron a atacar, pum, 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 y pam, 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 Sansón los derrotó. Y pum, 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 y pam, 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 Sansón los derrotó. ¿Qué tenían estos héroes? ¿Superpoderes? ¿Tenían ojos biónicos? ¿Tela de araña especial? No, chicos, tenían fe en Dios. Daniel era un profeta, así. Él oraba 3 veces, así. Y cuando los leones lo quisieron comer, pum, 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 y pam, 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 a Daniel Dios lo protegió. Y pum, 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 y pam, 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 a Daniel nada le pasó. ¿Cuál poder usó Daniel para que los leones no lo coman? El poder de la oración, Floppy. Él hablaba con Dios, claro. Moisés era un patriarca, así. Guiaba a mucha gente, así. Y cuando el mar rojo no pudieron cruzar, pum, 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 y pam, 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 el mar rojo se abrió. Y pum, 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 y pam, 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 el mar rojo se abrió. ¿Qué es un patriarca? ¿Sabes, Lucas? No sé qué es, Viper. Es un héroe como Moisés que guió al pueblo en el desierto. Sansón era un gigante, así. Tenía unos brazotes, así. Y cuando los filisteos vinieron a atacar, y pum, 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 y pam, 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 Sansón los derrotó. Y pum, 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 y pam, 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 Sansón los derrotó. Y pum, 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 y pam, 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 Sansón los derrotó. Y pum, 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 y pam, 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 Sansón los derrotó. Y pum, 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 Sansón los derrotó. Uy, ahora yo voy a ser como Sansón. Y yo como el superhéroe Daniel. Y ahora yo voy a orar y voy a ser super floppy. Muy bien, estimados televidentes, ha sido un privilegio compartir con ustedes este tiempo. Damos gracias a Dios, ¿verdad?, por la oportunidad de llegar a sus casas. Damos gracias al canal, damos gracias a Morgan, que siempre hace las cosas de manera perfecta para que todo salga muy bien. Y bueno, nuestra oración y nuestro deseo es que tengan una semana muy bendecida y que puedan estar acercándose cada día más a nuestro Dios. Que Dios les bendiga muy ricamente. Mestre, eu preciso de milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do
tiempo, no desperdicies tu tiempo, que mañana